Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Y nosotros lo hacemos de la mano de Hervé Lambert, que es Global Consumer Manager de Panda Security. Es siempre un placer escucharte. Hervé, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer tenerte con nosotros y sobre todo un placer que nos hables del primer observatorio de la ciberseguridad en Internet, un centro de análisis e investigación que habéis puesto en marcha, pues con el objetivo de entender mejor cómo funciona el usuario de Internet y sobre todo pues tratar un poco de ver cuáles son sus debilidades y sobre todo ver dónde se le puede ayudar. Lo primero de todo, el observatorio de la ciberseguridad. Cuéntanos un poco cómo lo habéis puesto en marcha. Bueno, primero, navegar por Internet y manejar las redes sociales es algo que hacemos todos, independientemente de nuestra edad, de nuestro grupo social y de nuestros gustos y colores. Creo que a día de hoy está claro que todo el mundo estamos conectados y estamos usando las redes sociales. Entonces, teníamos un poco esa preocupación de saber cuál es, pues tomar un poco la medida de cuál es la situación de los usuarios. Entonces, en Panda Security Wascar lo que hemos tratado de hacer es una encuesta en diferentes países, en concreto a usuarios italianos, españoles, franceses y alemanes. Y en esa encuesta han participado entre 4.000 y 5.000, redondeando 4.000 personas de entre 18 y 65 años. A las que hemos hecho preguntas para ver un poco cuál es la situación sobre las redes sociales, una relación con la ciberseguridad, con ver un poco cuál es el estado de la cultura de ciberseguridad también, para ver un poco cómo responden los usuarios a preguntas súper básicas sobre las redes sociales. Oye, pues son muchos los temas que han dado de sí en esta encuesta: redes sociales, seguridad infantil, domótica, inteligencia artificial. Nosotros hoy vamos a poner nuestro foco en las redes sociales. Y además está muy bien, ¿no, Hervé, que hayáis hecho ese contraste con otros países europeos? Porque yo creo que es muy importante, ¿no?, de alguna forma personalizar, digamos, ¿no?, esas estrategias de seguridad. Porque, oye, cada país actúa, aunque sean amenazas globales, ojo, eso hay que decirlo, pero cada país pues tiene sus propias particularidades, ¿no? Entonces, en el caso de España y en el de las redes sociales, me llama la atención porque, oye, hay que decir que esta información, que la compartiremos, ojo, no solo en este espacio seguro, sino también a través de Capital Radio, y la tenéis, por supuesto, a vuestra disposición a través de Panda Security. Me llama mucho la atención que España como que se diferencia mucho, ¿no?, del resto de los países en cuanto a la percepción sobre el riesgo que hay en redes sociales, ¿no? Sí. Curiosamente, hemos notado, a raíz de las respuestas de los usuarios españoles, que la percepción de seguridad y de la problemática también de las redes sociales es muy presente en el usuario español. Y estamos viendo que, por ejemplo, 8 de cada 10 españoles piensan que las redes sociales son un foco de perfiles falsos que intentan influir en la sociedad. 8 de cada 10 españoles. Lo cual denota que al nivel, como bien has dicho, a nivel de percepción, se está notando, primero, una diferencia con el resto de los europeos y segundo, que hay una parte de los usuarios, una parte muy grande, una mayoría de los usuarios que entienden que las redes sociales son peligrosas y que evidentemente hay que tener cuidado a la hora de utilizarlas. Mónica. Pues, Hervé, me parece que es una iniciativa fantástica porque siempre es buenísimo tener esa temperatura, ¿no?, ese termómetro de lo que está ocurriendo. Y, de hecho, es un estudio fantástico para poder analizar todo eso. Y los datos que nos dabas son realmente interesantes, ¿no? Es curioso cómo los españoles están preocupados por la información, o por lo menos aseguran estar preocupados por esa información que comparten en las redes sociales, su información personal, esa identidad digital de la que hemos hablado ya muchas veces, pero seguimos usando muchísimo las redes sociales, ¿no? No deja de aumentar el uso en las plataformas sociales. ¿Qué riesgos nos podemos encontrar, Hervé, al publicar esos datos personales en redes, que los seguimos haciendo de forma masiva? Pues los riesgos son evidentes. Primero, es que esta información que publicamos la ponemos a disposición de los cibermalos, y un ciberdelincuente es capaz de
de darse un paseo en toda la geografía de todas las redes sociales para recuperar toda la información que nos corresponde o que nosotros publicamos, y eso es algo que hace muy habitualmente. Más allá de esto, evidentemente, cuanta más información publicamos, más la ponemos en riesgo. Ese es el primer problema. El primer problema es que llegue un delincuente, un ciberdelincuente, y que nos robe toda la información. Y créeme, Mónica, que son capaces de recorrer diferentes redes sociales para sumar todas esas pequeñas informaciones, esos pequeños datos que dejamos como para montar un dossier interesante sobre cada uno de ellos. Cuando somos el común de los mortales, decimos siempre, de total, lo que publico no es interesante. Todo lo que publicamos es interesante porque todos son datos, y los datos tienen siempre un interés, sea para hacer publicidad, sea para venderles en las redes sociales, sea para poder, en todos los casos, lucrarse el ciberdelincuente. Ese es el primer riesgo. Evidentemente, cuando publicamos datos hay que tener en cuenta que en una foto podemos dar muchísima información de dónde vivimos, cuál es nuestro foco de interés, en qué geografía nos movemos, en qué barrios estamos, y todo esto pues al delincuente le interesa muchísimo. Pablo. Hervé, oye, pues enhorabuena nuevamente por una iniciativa muy interesante y además precisamente centrada en un tema de tanto interés como son las redes sociales, que quería preguntarte, porque es que muchas veces hablamos de redes sociales así un poco en conjunto, pero resulta que dependiendo de la edad, las redes sociales pueden significar una cosa u otra para los usuarios. Y quería preguntarte un poco, aparte de estas diferencias de grupo de edad, ¿cuáles crees que son más peligrosas y qué riesgos tiene aparejada cada una de las redes sociales? A ver, depende también depende no solo del grupo de edad, pero sí es cierto que en función de la edad nuestro foco de interés se desplaza. También depende de nuestro género, de nuestra región, y de los grupos de intereses que tenemos. Pero hay una cosa que es tremendamente interesante y por eso es muy importante ese estudio, porque hemos visto o hemos tratado de tomar la temperatura de los usuarios en cuanto a percepción versus luego realidad. En diferentes estudios ya veremos cómo podemos evolucionar un poco los datos. Pero está claro que es muy importante tener esa idea de la concienciación de los usuarios o qué piensan los usuarios sobre las diferentes redes sociales, las que están utilizando, cómo lo ven, cómo valoran esas redes sociales, si realmente tienen en cuenta la posibilidad de ser víctima. De hecho, referente a esto, un 46% de los usuarios de la población dice que ha sido víctima en alguna ocasión de las fake news. O sea, un 46% no es trivial. La mitad de la población, básicamente. Sí, totalmente. Es impresionante. Luego, datos muy buenos. El 32% de la población española utiliza contraseñas totalmente distintas en cada plataforma o red social. ¿Qué quiere decir esto? Pues que por fin está empezando a calar el mensaje de deja de utilizar la misma contraseña para todos tus servicios online. La gente está empezando a concienciarse en diferentes cosas que tienes que hacer para asegurar la higiene de tus redes sociales o de tus accesos a Internet. Entonces, eso es fantástico. Referente a los intereses y a los grupos de edad, sí es cierto que estamos viendo que hay tanto como en el uso como en la concienciación, hay muchos grupos de edad que tienen muy en cuenta ciertas cosas sobre ciertas redes sociales de forma muy específica. Pero en este momento no quiero entrar demasiado en detalles por grupos de edad o grupos sociales, pero sí es cierto que estamos viendo que hay una evolución en función de la edad y de los intereses de la gente. Y una evolución también en la concienciación o en la percepción de la concienciación sobre la ciberseguridad y los riesgos de las redes sociales. Fíjate, a este hilo me atrevo a decir que muchas veces quizás, hombre, por supuesto que las redes sociales siempre pueden hacer por securizar esos entornos. Obviamente sus políticas tanto de privacidad como de entornos seguros es una obligación, pero me atrevo a decir que
esa seguridad depende más del usuario que de la propia red social, ¿no? Y del uso que haga ese internauta, ¿no? Que al final, pues independientemente de las generaciones, si uno está en Facebook y hace un buen uso de Facebook, pues oye, eso que lo hace, pero si no lo hace, pues quizás pueda encontrar riesgos. Completamente alineado, Eduardo. O sea, es tremendamente importante lo que hace el usuario. Si bien la red social no la podemos controlar en cuanto a cómo gestionar pues la identidad de los usuarios o los datos de los usuarios. Pero lo más importante es que nosotros usuarios seamos capaces de controlar lo que hacemos nosotros en las redes sociales, donde publicamos información personal, cómo la gestionamos y cómo buscar lo que hay que hacer o lo que es bueno, las buenas costumbres y los buenos hábitos. Pues fijaos que uno de los aspectos yo creo que más significativos para atajar los problemas suele decirse que es reconocer que existen. Y este primer observatorio de la ciberseguridad en Internet, pues creo que está empezando a reflejar ya cosas que realmente nos hacen pensar que la sociedad española empieza a tomar conciencia. Decía Hervé que los datos reflejaban que 8 de cada 10 españoles pues pensaban que en redes sociales, pues oye, hay muchísimos perfiles falsos que intentan influir en la sociedad, que hay dudas con respecto a los datos que ellos mismos introducen con respecto a los fines que dicen que van a tener. Es decir, empieza a haber ya una percepción, pero sobre todo, y es un dato que me ha llamado muchísimo la atención, Hervé, habéis visto a través de las encuestas que entre un 3 y un 6% de las personas que han respondido a las preguntas del observatorio han reconocido haber sido víctimas de algún delito cibernético. Es decir, no quizás de que se hayan desconfiado de algo, sino que han sido directamente víctimas de un delito. ¿Cuál es un poco la reflexión que hicisteis tras ver este dato? Que quizás la gente puede pensar que un 6% es poco, pero vamos, contado un 6% de los internautas y hacer el cálculo para ver si estamos ante un serio problema o no. A ver, el problema es serio. El problema es serio, los riesgos son serios y sobre todo las consecuencias de los riesgos son claramente importantes. Nuestra información vale dinero y evidentemente cada vez que somos víctimas de un suceso de estos, pues tiene un impacto en nosotros y tiene muchos riesgos. Como bien dices, un 6% de la población que utiliza las redes sociales, que hoy en día somos casi todos los europeos, por no decir todo el mundo. Si no me equivoco, el 90% de la población del mundo tiene acceso a Internet y si no me equivoco, de ese 90%, un 96% tiene un cierto acceso a las redes sociales, bien sea a través... Y da igual qué tipo de redes sociales, o sea, bien sea TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, etcétera, etcétera. O sea, es muy importante no solo concienciarnos de los riesgos, sino también concienciarnos del impacto que tiene esto cada vez que somos víctimas. Porque, vale, he perdido mis credenciales de Facebook y a priori pues no tiene mucho impacto en mi vida, pero sí lo tiene. Y que sepáis que para un ciberdelincuente todo esto es dinero. Y cuando digo que todo esto es dinero, en la dark web o en Internet, los ciberdelincuentes tienen a la venta miles y miles de millones de datos de clientes. Y de clientes que somos personas normales, pues que sencillamente pues hay datos nuestros que aparecen en Internet y que se venden al mejor postor. Y en este sentido, Hervé, estamos viendo que, bueno, como decías, y afortunadamente los usuarios están empezando a preocuparse más, a proteger sus cuentas, a cambiar sus contraseñas, a hacer una serie de acciones que siempre decimos que son buenos hábitos de higiene digital, pero al mismo tiempo están aumentando también pues esas suplantaciones de identidades, información falsa y todo tipo de problemas en redes sociales. ¿Qué podemos hacer, además de mejorar nuestra concienciación y cultura? ¿Y qué soluciones y herramientas podemos tener a nuestra disposición como usuarios para que, bueno, nos acompañen de alguna manera para asegurar y protegernos las redes sociales, además de lo que podamos hacer como propiamente usuarios?
Pues evidentemente tenemos todo un panel de herramientas tecnológicas que nos ayudan a evitar problemas o a reducir el panel de riesgos. Por ejemplo, hemos hablado de las contraseñas seguras, que sí es cierto que la gente está concienciada, es cierto, y eso es otro de los factores que nos importaba ver, curiosamente, que a nivel de percepción el usuario por fin está empezando a asumir o los mensajes de te sugiero o utiliza o protégete o fórmate están empezando a calar en la sociedad. Pero más allá de esto está claro que hay herramientas que tenemos que tener en cuenta. Un gestor de contraseñas, un antivirus, un filtrado de URLs para evitar potenciales riesgos de estafas o incluso malware. Un antivirus tiene que estar instalado en cada uno de los dispositivos. Acordarse de actualizar las aplicaciones que utilizamos y ya más allá de las redes sociales. Me refiero a todo lo que tengamos en nuestros dispositivos móviles, laptops, dispositivos de sobremesa, tienen que estar actualizados porque así reducimos también el riesgo de potenciales entradas a través de vulnerabilidades de sistema, de software y demás. Quiero decir que hay un sinfín de herramientas de seguridad, de ciberseguridad, o que vienen a ayudar a los usuarios para hacerles multifactor authentication, obviamente, para hacerles la vida más fácil y más segura. Pero sí es cierto que la gente necesita seguir formándose, trabajando o mirando o probando cómo funcionan las cosas para aprender a saber cómo manejarse, a saber sobrevivir entre comillas dentro de este ecosistema online que si bien es fantástico, también tiene sus riesgos. Oye, Hervé, una última pregunta súper rápida. Es que estábamos hablando al principio del programa de esta noticia, que yo no sé si te habrá llegado a ti lo de la nevera maravillosa llena de cervezas, que decían que rellenando unos pocos datos te iba poco menos que a tocar. Hemos estado hablando sobre las advertencias, ¿no?, que debemos dar, pero claro, seguro que ha habido gente que pues igual ha rellenado ese cuestionario falso. Entonces, acabas de hablar de herramientas pues un poco para prevenir, pero cuando ya hemos dado esto, lo hemos dado en una red social o nos ha llegado a través de una red social y es falso, ¿qué podemos hacer? Porque ya hemos dado nuestros datos. Joder. Lo primero, reportarlo. O sea, lo primero que tenemos que hacer es reportarlo. Lo segundo, ¿qué datos hemos dado? ¿Son datos muy riesgosos o que pueden poner en peligro mi cuenta bancaria? Notifico al banco, cambio mis claves, cambio mis credenciales. Si he dado mi dirección de correo, lo primero también, cambiar las credenciales de acceso al correo electrónico. Lo segundo, comprobar y estar muy al tanto de qué es lo que recibo y de cómo, si algo me impacta o si veo que hay, mensajes que no recibo o comportamientos de mi dispositivo que de repente algo cambia. Si he dado un dato de mi cuenta bancaria, que creo que en el caso de las cervezas no pedían datos bancarios. Pero si he dado un dato de una cuenta bancaria, informar al banco para que el banco me ayude a evitar cualquier tipo de problema. Y lo primero es avisar al banco. Lo segundo, reportar, intentar sacar muestras de lo que he hecho mal, y lo comparto con cualquier asociación de protección de los usuarios para que estén informados. En la red social exactamente lo mismo, reportarlo en la red social. Todo lo que sea reportarlo va a venir muy bien para que los usuarios o el resto de los usuarios no caigan en la trampa. Otra cosa, si he cometido un error en una red social y puedo poner en peligro mis contactos, un pequeño mensaje. Si recibís un mensaje de este tipo, de esta índole, pues no hagáis clic, he sido víctima de un intento de fraude. No cuesta nada avisar a la gente, avisar a mis contactos, avisar a mis amigos y evitar que ellos también caigan en las trampas. Pues venga, poco a poco vamos trabajando y así se va demostrando, por lo menos es lo que dicen los datos, estos primeros datos del estudio realizado por el Observatorio de la Ciberseguridad en Internet de Panda Security, cuyos primeros resultados hemos tocado en este Afterword, diría yo, casi de manera exclusiva. Un par de días llevan navegando estos datos, los compartiremos, por supuesto, en sucesivos programas. Hervé Lambert es Global Consumer Operations Manager de Panda Security. Como siempre, un placer escucharte. Gracias por tus buenos consejos, Hervé. Un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto.